Presentan Contigo Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias 6:30 de la mañana de este miércoles 24 de marzo. Tenemos muchas noticias que contar en el día de hoy, pero vamos a partir como de costumbre con noticias policiales, Karina. Claro, y tiene que ver con una situación preocupante que se ha producido en el sector, en la comuna de Ñuñoa, donde anoche se registró un nuevo robo conocido como el abordazo, pero además no es el único caso que se ha generado en los últimos días y es eso lo que preocupa a los vecinos. Benjamín Contalva nos cuenta. Benjamín, buenos días. ¿Qué tal, Karina, Roberto? Muy buenos días. También saludamos a nuestros televidentes. Sabemos que todos llegamos cansados de los trabajos. Es en ese momento cuando tomamos la opción de incluso salir a pasear a nuestras mascotas. Fue justo antes del toque de queda a las 10 de la noche cuando esta persona salió a pasear a su mascota en el sector de la comuna de Ñuñoa, cuando ya el momento de regresar aproximadamente a una cuadra de su casa fue abordada por 3 sujetos que descendieron de un vehículo que iba directamente hacia ellos. En las cámaras de seguridad se puede ver el comportamiento bastante sospechoso de este vehículo que en momentos previos duda entre avanzar o retroceder en momentos en donde divisa lo que va a ser su víctima y deciden abordarla. Esta persona, Carola Bustos, que había salido a pasear a su perrito junto a su hija de 22 años, fueron abordadas entonces por estos 3 sujetos que con armas de fuego las intimidaron y también las manosearon, literal, según los que ellas nos comentaban, para poder quitarles las pertenencias personales. Es por eso que al momento de desarrollarse este hecho, rápidamente los vecinos se alertan en ese lugar debido a que aún estaba concurrido por algunas personas que salían a lo mismo, salían a sacar a pasear a sus perritos. Es un lugar en donde incluso tiene un historial que ya se los voy a contar por este tipo de delitos, pero esta persona, al momento de alertar este tipo de asalto, los vecinos rápidamente dan cuenta de esta situación y la asisten, y así afortunadamente logran frustrar este asalto y por supuesto mantenerse todos intactos y recuperar a su mascota. Al respecto pudimos conversar con la víctima de este asalto, quien sufrió esto cerca de las 10 de la noche ayer en la comuna de Ñuñoa. Veníamos ya de regreso a una cuadra de nuestro departamento y veníamos en sentido contrario al auto gris que venía casi frenando. Y cuando vimos que empezaron a abrir las puertas y apuntaron con pistola, tratamos de correr, pero mi hija de 22 años quedó atrás y yo subí el perrito a mis brazos para que no me lo robaran. 2 se encargaron de mí para tratar de robarme a Nicolás y otro también trataba de manosearme para ver si dentro de mi ropa tenía alguna pertenencia de valor, mientras que otro apuntaba en la frente de mi hija para que ella entregara sus cosas de valor. Llamo a Carabineros para ir a dejar una constancia, una denuncia, y me dicen, ¿le robaron algo? Yo le digo, no. Entonces me dicen, no hay nada que hacer. Entonces, esto no fue un lanzazo, fue una amenaza directa hacia mi hija, hacia mí, con pistola. Entonces estamos esperando que nos maten para que nosotros podamos ir a colocar una denuncia. Lo escuchábamos en palabras de esta vecina, la preocupación es constante, es por eso que ya durante esta jornada, a las 6:30, convocaron una manifestación para poder exigir mayor seguridad, ya que, se lo decía anteriormente, hace 5 años estos vecinos tenían un historial de este tipo de delitos, en particular robos a mascotas, y es por eso que están preocupados. En este caso en particular, afortunadamente, no terminó con mayores desgracias, pero aún así la preocupación suele ser algo constante en los vecinos de ese sector. Y en algo similar nos trasladamos rápidamente hacia la comuna de Vitacura. Es un hecho que lo hemos visto durante las últimas semanas. Es un portonazo a eso de las 1 de la tarde, más o menos, cuando una persona que se estaba dirigiendo a visitar a sus padres fue abordada por 2 delincuentes que con armas de fuego, bajo la misma dinámica, también la intimidaron y la obligaron a descender de su vehículo. Afortunadamente no resulta lesionada esta persona, sin embargo
Las cámaras de seguridad lograron captar este momento en donde estos individuos se la abordan y quitan su vehículo, un vehículo Audi Q3, con el que después estos individuos siguieron recorriendo parte del sector oriente de la capital y se presume, según información preliminar, que por otro registro que ya circuló por redes sociales, sea el mismo vehículo que protagonizó una encerrona más tarde al frente del Mall Vivo, los trapenses en el sector de Lo Barnechea, en donde se puede ver el registro de cámaras de los transeúntes, cómo una persona es abordada por este vehículo, el mismo Audi color blanco que se robaron en la comuna de Vitacura, se posa delante de este otro vehículo para finalmente quitárselo, arrebatárselo a una mujer que circulaba a esa hora más tarde, cerca de las 4 o 5 de la tarde en la comuna de Lo Barnechea. Es así, estos dos hechos que marcaron la jornada en el sector oriente de la capital y combinándolos, ¿no?, con lo que sucede en Ñuñoa, hemos visto ya durante estos días también este tipo de situaciones que se sigue repitiendo, pese al balance de Carabineros que ha dicho que se han disminuido este tipo de delitos, aún siguen ocurriendo y el nivel de violencia, por supuesto, no deja de ser importante en este tipo de delitos. Claro, si uno hiciera, Benjamín, un recuento de los informes policiales que nosotros emitimos a primera hora de la mañana, la mayoría de los días se produce uno de estos dos delitos: robos a personas que van como peatones caminando por la calle o robo de vehículos a través de estos portonazos, encerronas. La verdad es que uno no alcanza a contar la cantidad de delitos y la mayoría de ellos sin que haya detenidos de por medio ni tampoco una sanción tangible, ¿no es cierto? Así que eso es lo que motiva a que hoy día en la tarde vaya a haber una manifestación en la comuna de Ñuñoa por parte de estos vecinos y también la molestia que se ha sumado a numerosas personas que han sido víctimas de robos de este tipo en las últimas semanas. Nos quedamos a la espera de saber cuáles van a ser las medidas en definitiva que van a tomar las autoridades para controlar esta situación que hoy día nos tiene a todos con temor de salir a la calle, sobre todo en horas de la noche, y como vemos, incluso hay algunos delitos que se producen a plena luz del día. Muchas gracias, Benjamín. Así es, y ojo, Karina, porque son solamente los abordazos o encerronas de las que tenemos imágenes, porque debe haber muchísimas más en todo el país. Nosotros vamos a una pausa cuando son las 6:36. Ya vamos a estar hablando del triste fallecimiento de una niña de 11 años en el Hospital de Concepción por este síndrome del PIMS, también del tercer retiro. Todo esto y más a la vuelta de la pausa. Esto se ha convertido en un infierno, dicen los vecinos de un centro del Sename en Providencia, desde donde se grabaron ayer imágenes que se viralizaron durante la jornada de ayer precisamente. Los vecinos acusan que al interior de este centro hay maltrato hacia los niños. Escuchan este video a un niño llorando y pidiendo ayuda. Carola Garrido nos trae los detalles de lo ocurrido con estas imágenes dadas a conocer ayer. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Solamente aclarar que este video fue registrado la noche del lunes y claro, como tú decías, ayer prácticamente durante todo el día se viralizó, generando bastantes comentarios al respecto. Se ve que hay un niño que está llorando, que pide auxilio, y esto es algo que, según los vecinos de la comuna de Providencia, que es donde se emplaza esta residencia del Sename, sería constante, no sería un hecho aislado. Ellos relatan, por ejemplo, que ven a los niños por lo menos una vez a la semana subir a los techos de este lugar, lanzar piedras y otros objetos contundentes a los vecinos del sector. Esta es una zona que está rodeada de casas y también de edificios, de departamentos, y dicen que también escuchan frecuentemente no saben si es un niño o más de un niño gritar pidiendo ayuda, y eso claramente a ellos los tiene muy nerviosos. Primero, por la situación que creen ellos podría estarse dando al interior de este recinto, y porque ellos también se sienten afectados, según dicen. Esta casa llegó ahí hace un año aproximadamente y los problemas desde que comenzó a funcionar allí han sido frecuentes. Escuchemos más en voz de los propios vecinos de la comuna de Providencia. Gritando grosería y luego que como que tirara todas las cosas de la pieza. Y claro, ayer estuvo gritando mucho rato y se sentía que lloraba y llamaba a las tías: tía, ayúdenme, me están pegando, tías, tía, y estuvo mucho rato así. Y en verdad yo vivo al frente y siempre, casi toda la semana. Nos llegan piedrazos, nos llegan palos, los niños se suben arriba a los techos, tiran cosas para los dos lados, los vecinos. Esto se ha convertido en un verdadero infierno. Nos llegan piedras, nos llegan palos. Yo tengo una guaguita de 9 meses y estoy directo ahí en el segundo piso. Entonces yo estoy complicado, o sea, he hecho las denuncias, hemos conversado con la municipalidad. Yo atribuyo a que
obviamente que no tengo la seguridad, pero muchos de estos niños de repente hacen estos episodios y no veo que haya un maltrato, al contrario. Yo he visto que un cuidador toma a un niño por arriba, otro lo toma por los pies, se lo llevan como forcejeándolo. He visto cuidadores, el del patio, encima de los niños tratando de reducirlo. Ahora, yo no te podría decir que es maltrato sí o sí también, porque los niños, o sea, es algo que están completamente descompensados. Carola, aquí lo que llama la atención es que toda la gente que vive en el entorno dice haber visto algo o escuchado a lo menos algo en el último tiempo, y es una conducta que lamentablemente en los centros del Sename se ha repetido, ha quedado de manifiesto en el último tiempo, han estado en entredicho el manejo que se hace al interior de centros del Sename, de la contención de los niños especialmente, e incluso en algunos casos esto ha llegado a la muerte, ¿no es cierto? Y por lo tanto han sido foco de investigación. Ahora, en el último tiempo también circuló un estudio que evaluaba sobre todo la realidad de las niñas al interior del de los centros del Sename, y decía resaltaba la vulneración que sufrían incluso niñas al interior de estos centros. Entonces, esta denuncia tiene enorme importancia también para seguir haciendo esfuerzos porque esta realidad cambie, porque viene además hace mucho tiempo en nuestro país. Claro, hay varios hechos, Karina, algunos de los que tú mencionas. Bueno, ayer son antecedentes que entregó Carla Leal, ella es la directora metropolitana regional del Sename, que anoche llegó a este centro ubicado ahí en la comuna de Providencia y dijo en primera instancia que estos lugares, o ahora los que se están formando en el último tiempo, son considerados casas familiares, por llamarlos de alguna manera, porque aquí no hay más de 12 niños. Es por eso que ella en primera instancia, por ejemplo, descarta que haya una sobrepoblación de menores en este recinto en particular. Decía que cuando había muchos niños, cuando la atención era masiva, claro, se multiplicaban problemas de este tipo, pero lo que se quiere acá es tratar de revertir la vulneración grave de derechos que han sufrido estos niños y que los ha llevado precisamente a ser trasladados a estos recintos. Otra cosa que ella mencionaba es que previamente, por lo menos en este sitio en particular, no existen denuncias de parte de los menores de agresión. Ahora, los vecinos entregan otros antecedentes, dicen, y ellos tienen opiniones distintas. Algunos creen derechamente que puede haber maltrato al interior. Sin embargo, hay otros que dicen haber conversado previamente con los funcionarios de este lugar y que ellos les han dicho que no tienen muchas herramientas para calmar a un niño que tal vez pueda estar descompensado, porque dicen que ni siquiera pueden tocarlos. Entonces es por eso que los vecinos se han dirigido, según nos contaban, en reiteradas ocasiones para poder hablar con la alcaldesa, en este caso, por ejemplo, de la comuna de Providencia, plantear este tema y saber de qué forma también funciona el protocolo al interior de este lugar, si se está respetando o no, porque claramente, independiente de que ellos vean que hay niños que tiran cosas hacia sus casas o que griten, les importa que los pequeños que están ahí al interior se encuentren en buenas condiciones. Escuchemos las declaraciones que nos hizo ella, la directora metropolitana regional del Sename, y también lo que dijo la defensora de las niñas. Estamos en el levantamiento de todos los antecedentes, ¿ya? Para poder chequear desde la dirección regional, ¿cierto?, que se haya actuado a protocolo, a todos los protocolos vigentes que están hoy día en el servicio. En primera instancia es una desregulación de un niño, pero como te digo, la información se está levantando en estos momentos. Hemos verificado que no se activó el protocolo de manera adecuada. Estos hechos ocurrieron el día de ayer. Que una vez más constatamos que no existe la especialización debida para intervenir situaciones que enfrentan niños en contextos de descompensación emocional. Se está realizando, como escuchábamos, el levantamiento de información. Eso implica, por ejemplo, la revisión de las cámaras de seguridad que se encuentran al interior, también tomar testimonio a los funcionarios y a los niños que viven allí. 12, insistimos, según decían desde el Sename, por lo que no habría una sobrepoblación. Se va a evaluar si es que fue algún tipo de maltrato o bien algún niño que, producto de este mismo encierro tal vez, o de la vulneración grave de derechos que sufrió previamente y que lo obligó a estar ahí
ahí sufrió algún tipo de descompensación. Así que seguimos muy pendientes de este caso para ver cuándo ya comienzan las diligencias y a qué conclusión finalmente se llega. Claro, sea como sea, Carola, es necesario investigar. No es normal, ¿no es cierto?, que se escuche este tipo de gritos y por lo tanto es necesario dar cuenta del origen del problema. Ahora, acá tengo el estudio, es un estudio del Hogar de Cristo que además revela y denuncia que hay una red de explotación sexual comercial en el contexto de las residencias del Sename, sobre todo relacionadas con niñas. Así que es una situación preocupante que viene a sumarse a varias denuncias que ya se han hecho en torno a este tema y por supuesto, como tú decías, seguimos muy pendientes de cuáles van a ser las conclusiones y qué se puede hacer, ¿no es cierto?, para cambiar esta lamentable realidad. Muchas gracias, Carola. Buenos días. 7:10 de la mañana, yo les cuento que una extensión del ingreso de emergencia hasta junio, un nuevo bono clase media e incentivos al empleo son parte de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. ¿Quiénes podrán acceder a estas ayudas y quiénes quedan afuera? Lo explicamos en la siguiente nota. Variadas fueron las reacciones que provocó el nuevo paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno para ir en ayuda de las chilenas y los chilenos golpeados por la pandemia y sus efectos. Lo que dijo anoche el presidente es absolutamente insuficiente. Yo creo que va en la dirección correcta. Distintas miradas se conocieron este martes sobre este nuevo apoyo económico que contempla una extensión hasta junio del ingreso familiar de emergencia con bonos de 100.000 pesos mensuales por integrante de cada grupo familiar. Esto para quienes habitan en comunas que hayan estado durante 14 días en cuarentena o más. Una familia con 4 integrantes recibirá un monto total de 400.000 pesos mensuales durante los meses de abril, mayo y junio. Para eso hay que calificar dentro de los beneficiados. Entre los requisitos está que al menos un integrante del grupo familiar haya recibido el IFE anteriormente o el bono COVID y además se debe vivir en una comuna en fase 1. Para eso se considerará la etapa del plan paso a paso del mes anterior al beneficio. Para el pago de mayo se considerará la fase que vivió la comuna en abril. Busca compensar en parte justamente aquellos ingresos que no van a ser producidos debido a la cuarentena. Es importante porque esto se está canalizando a través de los mecanismos que ya están en operación. Por tanto, la parte burocrática efectivamente es bastante sencilla. Además, se debe ser parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. También se anunció el bono clase media. Tendrá un máximo de 500.000 pesos. Para quienes tengan un sueldo inferior a 408.000 pesos, no tendrán que acreditar una caída de sus ingresos para obtenerlo. Quienes superen ese monto deberán demostrar una disminución de al menos 20%. El gobierno ya presentó un proyecto para este bono en el Congreso. Y hemos comenzado la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Hemos encontrado un muy buen ánimo y nosotros esperamos con eso poder avanzar, ojalá rápido en la discusión. El préstamo solidario a la clase media tendrá como tope los 650.000 pesos, los que podrán solicitarse hasta 3 veces. Tendrá, según el gobierno, 0 interés, 1 año de gracia y 4 años de pago. De existir un saldo por pagar pasado ese periodo, lo que falte se condonará. Los beneficios contemplan que las personas acrediten una pérdida de sus ingresos, siendo uno de los puntos más polémicos. Para todos, porque todos tienen el derecho de alimentarse y pagar sus deudas también. Además que hay mucha gente que también se ha aprovechado del sistema, como todos los chilenos. Yo estoy de acuerdo con lo que el gobierno estaba dando. En cuanto a la protección del empleo, se potenciará el seguro de cesantía, pudiendo las personas obtener hasta el 70% de los ingresos perdidos. Y los trabajadores que obtengan un empleo recibirán 50.000 pesos por 6 meses. En apoyo a las pymes, las municipalidades podrán postergar el pago de patentes comerciales, entre otras, y Banco Estado podrá flexibilizar hasta 3 cuotas de sus créditos. No viene ninguna palabra concreta acerca de subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy día estamos hablando que los emprendedores no pueden seguir endeudándose, son empresas que están quebrando. En www.proteccionsocial.gov.cl se habilitó un buscador de beneficios donde los interesados pueden conocer si son o no posibles receptores de esto. 7:20 de la mañana, estamos de vuelta con las noticias y les queremos mostrar una página en internet que calcula en cuántos días podría obtenerse la inmunidad de rebaño en los distintos países del mundo. Esta página en internet lo que hace es calcular la velocidad de vacunación en cada uno de estos países y nos dice
justamente en cuántos días el 70% de su población podría estar vacunada. Muy interesante lo que señala este sitio de internet. Por ejemplo, ahí tenemos marcado Estados Unidos, donde señalan que en 133 días ya podrían obtener la inmunidad de rebaño para comenzar a volver a la normalidad. Por ejemplo, veamos Israel, uno de los países pioneros en esto de las vacunas, donde el 50% de su población ya ha sido vacunada. Por ejemplo, en Israel, este sitio nos dice que en 48 días ya un 70% de su población podría estar completamente vacunado. Ojo con Israel, porque ya están planteando el hecho de dejar de usar las mascarillas en algunas ciudades. Vamos ahora a Latinoamérica para ver cómo está la región. En Brasil, por ejemplo, donde ya confirmaron que se compraron 100 millones de vacunas, se van a demorar 887 días en obtener esta inmunidad de rebaño. Casi 2 años. Vamos a ver, por ejemplo, Venezuela. Veamos Venezuela. 33.000 días. ¿Eso cuánto? Eso serían ya casi 100 años. Claramente hay que dejar en claro que muchos de estos países no han obtenido todas las vacunas y este proceso podría acelerarse, pero llama la atención sin duda los 33.000 días de Venezuela. Y vamos a Chile ahora, donde según este sitio, 73 días, es decir, 2 meses y un poquito más nos demoraríamos en tener ya el 70% de la población vacunada y así también llegar a esta inmunidad de rebaño que nos permitiría volver lentamente, según dicen los expertos, a la normalidad. Muy interesante las estadísticas que entrega este sitio para conocer cifras alentadoras. Karina. Bueno, así esperamos que se cumpla este pronóstico. Vamos a seguir hablando del COVID-19 porque el Hospital Regional de Concepción lamentablemente confirmó la muerte de una niña de 11 años tras padecer el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, conocido como PIMS. Es una enfermedad que afecta a algunos niños después de haber contraído COVID-19. Queremos profundizar en este tema con la doctora Cecilia Poli, inmunóloga pediátrica de la clínica alemana, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días, Karina. Doctora, lo que más preocupa en este momento es cómo reconocer los síntomas, sobre todo porque hay algunos casos que se han detectado donde los niños son asintomáticos frente al coronavirus, o sea, la familia ni siquiera se entera que el niño ha tenido coronavirus y luego se produce este síndrome. ¿Cuánto tiempo después se produce y cómo reconocerlo? Este es un síndrome que se produce característicamente 4 a 6 semanas después de haber tenido contacto con COVID, ya sea asintomático o de haber estado enfermo. Y se caracteriza por ser un síndrome inflamatorio. Como es inflamatorio, los niños se sienten muy mal, tienen fiebre, puede aparecer diarrea u otros síntomas gastrointestinales, pintitas en la piel, boca roja. Ojos rojos. Esas son las principales características de este síndrome, pero lo más importante es el compromiso del estado general, o sea, son niños que se sienten mal con fiebre. Ahora, doctora, perdón, solamente agregar, ¿qué tan generalizado está el diagnóstico por parte de los especialistas? Porque hace algún tiempo conocíamos acá mismo en Televisión Noticias el caso de otro niño que murió porque no se le diagnosticó a tiempo. Se le había llevado al doctor cuando empezó a presentar los primeros síntomas porque su familia veía que no evolucionaba, pero nunca le hicieron el diagnóstico correcto. ¿Qué tan familiarizados están los especialistas en este momento con este tema? Yo espero que estén bastante familiarizados, por lo menos en pediatría. De hecho, el Ministerio de Salud emitió en conjunto con la Sociedad Chilena de Infectología una guía de reconocimiento, diagnóstico y de manejo. Así que debería ser algo que todos por lo menos estemos al tanto y consideremos descartar al minuto de examinar y evaluar un niño que está con fiebre y con síntomas inflamatorios. Sí, doctora, entonces, ¿cuál es la recomendación para los padres? Porque usted señala una serie de síntomas que pueden ser muy comunes en un niño cuando comienza a enfermarse, cuando tiene una gripe, empieza a sentirse mal. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los padres? ¿Cuándo debe llevar entonces un padre a su hijo para ser examinado y descartar que esta patología sea la que lo está afectando? Mira, si un niño tiene mucho compromiso del estado general, eso es lo principal. Un niño que se siente pésimo, que está botado en la cama, con fiebre, ese es un indicador para consultar. En general, la fiebre dura más de 3 días. Pero si un niño tiene mucho compromiso de estado general, aunque sea menos de 3 días y está con fiebre,
conviene consultar para que se compruebe o se descarte este diagnóstico y se trate precozmente, porque hay que decirlo que este es un síndrome que es infrecuente, muy infrecuente dentro de los niños que tienen contacto con COVID, y que en general con el reconocimiento y tratamiento adecuado la evolución es buena. Eso, doctora, ¿en qué etapa? ¿A cuántos días se establece que el tratamiento es efectivo? Porque aquí veíamos también el caso que se produce en la región del Biobío, donde finalmente falleció un niño debido a esa condición, debido a este síndrome. Entonces, ¿qué tan rápido tiene que recibir el tratamiento? Mira, el 80% de los niños pueden requerir tratamiento en UCI de soporte cardiovascular y tratamientos antiinflamatorios. En general, la respuesta al tratamiento es rápida. Uno ve que la primera semana los niños ya mejoran o han empezado a mejorar. Siempre existen algunos casos en que esta respuesta no es la que uno espera, y eso puede estar determinado por factores genéticos o otros factores, coinfecciones o otras cosas que pueden afectar también a los niños. Pero en general, en la gran mayoría de los niños, es grave, requiere soporte y apoyo en UCI, pero la respuesta al tratamiento en general es buena y es rápida. Bueno, es importante tener claro ese tema, ¿no es cierto?, que es una enfermedad considerada grave. Esto no es, a pesar de que no se produzca una enfermedad tan grave del COVID-19, los niños no han respondido de manera tan grave frente a ese virus. Sí, después tienen, algunos de ellos manifiestan este síndrome que sí es considerado grave, y eso es quizás lo más preocupante en este momento. Ahora, ¿qué puede hacer un papá que tiene sospechas de esto, que va a un servicio médico y que no le diagnostican nada, que lo dejan con un diagnóstico disconforme? Porque eso pasa, es parte de la realidad de nuestro país. ¿Qué puede hacer? ¿Puede insistir en esto? ¿Y cuál es la última medida que le queda a un papá que se está sospechando que su hijo tiene algo más que no se lo han diagnosticado y que puede estar relacionado con esto? Yo creo que primero recordar que esto es un síndrome infrecuente, o sea, es más frecuente que un niño tenga fiebre por cualquier otra cosa que por PIMS, pero lo que hay que hacer es medir los anticuerpos, porque estos niños característicamente tienen anticuerpos positivos anti-COVID, y pedir exámenes generales. Si estos no están alterados, lo más probable es que no sea un PIMS, pero si los exámenes generales están alterados, ya ahí corresponde monitorizarlo y considerar este diagnóstico. Entonces, si un padre tiene una fuerte sospecha porque el niño está con mucha fiebre, con mucho compromiso de estado general, diarrea o pintas en la piel, tomarse los anticuerpos, tomarse estos exámenes generales para ver si hay inflamación sistémica. Doctora, y por último, aprovechar de preguntarle sobre el tema de las vacunas. Ayer el laboratorio Sinovac ya informó que ha hecho pruebas de niños entre los 4 y los 16 años y que han respondido positivamente su sistema inmunológico frente a la vacuna. ¿Qué podríamos esperar de esto? ¿Cuándo podría haber alguna posibilidad de inocular a ese segmento de la población? Yo creo que hay que esperar un poco que se junte la cantidad de niños necesarias para demostrar que la vacuna es segura en niños y efectiva. Entonces, depende de la capacidad de reclutamiento que tengan estos laboratorios para poder tener el N necesario. Bueno, vamos a quedarnos muy pendientes entonces de las novedades que pueda haber en los próximos días y en los próximos meses también respecto de la evolución de los niños, de cómo van a ser inoculados también, si es que van a ser inoculados frente a esta pandemia. Doctora, le queremos agradecer esta entrevista. Buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días. 7:30, yo les cuento que diversas autoridades se encuentran realizando un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito en periodos de cuarentena. Ojo al siguiente dato, aseguran que al haber menos vehículos circulando en lugares de confinamiento, los que transitan lo hacen a gran velocidad. Mane Estrada nos trae más detalles a esta hora. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Karina, muy buenos días. Claro, lo que se está realizando a esta hora acá es un control de velocidad de tránsito a un costado de la carretera. Esto es en la caletera en Avenida Biel, donde ustedes saben la velocidad máxima permitida en las calles son 50 kilómetros por hora. Son muy pocos los vehículos que respetan esta normativa. Por esto entonces los controles, porque como ustedes muy bien lo decían, cuando se entra en las cuarentenas hay menos vehículos circulando por las calles, por lo tanto tienden a aumentar la velocidad las personas que transitan por los distintos
los lugares de las avenidas, de las vías, y esto propicia accidentes de tránsito. Sabemos que la mayor causa de muerte de los accidentes de tránsito es por velocidad. Nosotros estamos acá con Joana de CONACET, secretaria ejecutiva, quien nos va a contar los detalles sobre estos controles. Muy buenos días, Joana. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente estamos reforzando junto a Carabineros de Chile la fiscalización de velocidad, porque mañana muchas de las comunas entran a cuarentena y al tener menos movilidad, menos flujo vehicular en las calles, muchos conductores exceden la velocidad. Es por eso que el año pasado, por ejemplo, hemos tenido lamentablemente un aumento de los fallecidos por velocidad en las zonas urbanas específicamente. Eso en el contexto de la pandemia, por lo que desde ya un llamado a todos los conductores de vehículos motorizados a bajar la velocidad, a respetar los 50 kilómetros por hora, que es la primera causa de muerte en estos días en nuestras calles. ¿A qué se arriesgan las personas si no respetan estos límites de velocidad? Al exceder en más de 20 kilómetros por hora la velocidad máxima es una infracción gravísima. Esos son hasta 3 UTM, son aproximadamente 150.000 pesos, y además la suspensión de la licencia. Pero más allá de la multa, hemos tenido que ver fallecidos en el tránsito, lesionados en el tránsito, y hoy día, en el contexto de la pandemia, no queremos tener más atención por personas en los hospitales, en las clínicas, por accidente de tránsito, sino toda la atención debe estar en la atención de pacientes con coronavirus, por lo que un llamado especial a que las personas se cuiden en el tránsito para no tener a lesionados en los hospitales hoy en día. Perfecto, muchas gracias, Joana. Estamos también con el teniente coronel Luis Bustamante de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros. Coronel, ¿cómo se van a estar desplegando estos controles de velocidad? ¿Cuántos puntos tienen pensado en realizar estos controles? No vamos a decir cuáles, para que también se sea responsable con la velocidad de las calles. Sí, Marianela, tú tienes mucha razón en lo que estás diciendo. La verdad que nosotros estamos realizando fiscalizaciones y control de tránsito vinculados también con este tema de la pandemia, principalmente en distintas facciones de la región metropolitana. El llamado es, como decían anteriormente, es a la prudencia, a la confianza, a la prudencia, y más que nada no correr en razón de que no me cursen una infracción o no se detenido, sino que en razón de los tremendos daños y las tremendas consecuencias que trae consigo un accidente con conducción alta de velocidad. Muchas gracias, teniente coronel, por esa información. También le damos las gracias a Joana por esta importante tarea de regular la velocidad durante la pandemia. Lo decían, mañana entran 38 comunas a cuarentena. Se espera que probablemente las calles estén más vacías en cuanto al flujo vehicular, y esto podría ser sinónimo de un aumento de velocidad, lo cual sabemos propicia accidentes y fallecimientos en torno a esto, lo cual es lo más lamentable, por supuesto. Así es, a respetar las normas de tránsito, sobre todo ahora que las calles están vacías y más de alguno se puede entusiasmar y manejar a más velocidad. Gracias, Mané. 7:34. Queremos contarles que hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a comenzar a discutir los proyectos por el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Es una iniciativa que ya recibió el apoyo unánime de la bancada de la Democracia Cristiana, mientras el gobierno insiste en frenar el proyecto a través del Tribunal Constitucional. Estamos a esta hora con el diputado Matías Walker, presidente de esta comisión. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Karina, hola Roberto, muy buenos días. Diputado, ¿cómo ve el escenario de discusión de esta iniciativa, considerando que hay varias presentadas, ¿no? Y ya superamos, creo que las 3 iniciales, ya vamos en 6 proyectos relacionados con el tercer retiro? ¿Y cómo ve el escenario, considerando que ahora, en las últimas horas, se ha abierto incluso la posibilidad de que se discuta, por ejemplo, la entrega de fondos del retiro del seguro de cesantía? También se están discutiendo otras variables. Pareciera ser que el escenario se ha despejado un poco respecto de el comienzo de esta presentación del tercer retiro. Yo creo que lo que ha ocurrido es que la extrema focalización de los bonos del gobierno, esta letra chica que tiene tan decepcionada a la gente que no ha podido acceder al ingreso familiar de emergencia y ve que tampoco va a poder acceder al bono clase media,
porque tiene muchos requisitos, que hay que acreditar pérdida de ingresos, lo que es muy complejo para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, los que tienen carga, los afiliados de renta vitalicia que no han podido hacer ningún retiro, que eso le ha pavimentado el camino a estos proyectos. Ahora, yo quiero ser muy honesto, porque si no tenemos apoyo del gobierno, es muy difícil que estos proyectos fructifiquen. Yo creo que se van a aprobar en la Comisión de Constitución, yo creo que se van a aprobar en la sala de la Cámara de Diputados, incluso con el apoyo de diputados de gobierno. Pero después el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional y es muy probable que se frene ahí. Lo digo, Karina, para que la gente tampoco se genere muchas expectativas y gire a cuenta de un tercer retiro que en definitiva va a depender del gobierno. Ya, pero ¿cuál es su posición respecto de esa posibilidad de que el proyecto llegue al Tribunal Constitucional en definitiva? Porque, por ejemplo, la senadora Goich había planteado la necesidad de que fuéramos tremendamente transparentes, de que no se generaran falsas expectativas en la gente, porque el tribunal ya había fallado una vez en contra y por lo tanto había frenado uno de estos proyectos y por lo tanto podía actuar de la misma manera. ¿Usted no cree que el Tribunal Constitucional vaya a cambiar de opinión? Es muy difícil porque tiene la misma composición. Ojalá yo esté equivocado. Ojalá el Tribunal Constitucional cambie de criterio. Yo creo que en materia de reformas constitucionales, sobre todo si uno alcanza un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, el Congreso es soberano. Yo no comparto el fallo del Tribunal Constitucional, pero la realidad es que tenemos una composición del Tribunal Constitucional con el voto dirimente de su presidenta, María Luisa Brand, que hace bastante cuesta arriba la tramitación del proyecto en el Tribunal Constitucional. Por eso yo quiero llamar a la prudencia. No quiero que la gente se empiece a endeudar o encalillar a cuenta de un tercer retiro que podemos aprobar en el Congreso, pero después se frene en el Tribunal Constitucional si no cuenta con el apoyo del gobierno. Diputado, ¿a qué se refiere cuando usted señala que hay letra chica en estas ayudas que el gobierno intenta dar a través de estos bonos? ¿Cuál sería la letra chica? Roberto, cuando el presidente dice esa frase, para todos quienes cumplan las condiciones, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Tienen que acreditar un 30% de pérdida de ingresos. ¿Cuánta gente quedó fuera de los bonos el año pasado? Los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, que no podían acreditar pérdida de ingresos o que no tienen carga, o finalmente las personas más vulnerables, o que están viviendo de una renta vitalicia de 120.000 pesos, no han podido hacer ningún retiro. A eso me refiero con letra chica, cuando las pymes dicen que lo que necesitan es inyección de capital a la vena, más que franquicia o postergaciones de pago de ciertos impuestos que siempre son importantes. Bueno, hay miles de personas y pymes que están quedando fuera. Por eso nosotros hemos propuesto una renta universal de emergencia para las familias vulnerables y también para las familias de clase media de 400.000 pesos de aquí a junio, hasta que venza la declaración de estado de catástrofe. Ya en junio debiéramos alcanzar la inmunidad, pero cuando usted le dice a la gente, por ejemplo, de Coquimbo y La Serena, que hoy día está en fase 1, que tienen derecho a recibir 100.000 pesos por persona, pero van a recibir 40.000 pesos, porque el IFA está desfasado un mes, de acuerdo a la fase 2 o la fase 3 que tenían en febrero. Bueno, a eso me refiero, que es bastante engorroso. Deberá ser un beneficio parejo para todas las familias vulnerables de clase media. Se puede depositar en las cuentas RUT, 100.000 pesos por persona, 4.000 pesos por grupo familiar, de aquí a junio. Ese es un instrumento universal, sin letra chica, que permitiría que la gente efectivamente cumpla con las medidas de confinamiento, que es lo que necesitamos. Diputado, cuando se planteó la posibilidad del primer retiro, esto generó muchas dudas respecto de lo que se estaba proponiendo, ¿no es cierto? Y esto se aprobó. Después vino el segundo, también se aprobó. Y ahora en la posibilidad de un tercer retiro, cuando se presentó, empezaron a presentarse los proyectos, también se dijo esto es prácticamente una locura seguir retirando fondos. Pero, ¿qué ha pasado con el plan que ha presentado el gobierno que usted detallaba, el plan de apoyo a la clase media? ¿Terminó pavimentándole el camino al tercer retiro en vez de bloquearlo como pretendía el gobierno? Y aprovecho
aprovecho de preguntarle también qué le parece la propuesta que ha hecho Joaquín Lavín con Mario Desbordes, ¿no es cierto?, de que se utilicen fondos del seguro de cesantía para establecer una especie de ingreso parejo. Efectivamente, Karina, son tantas las condiciones, tanta la letra chica. A pesar de que desde el punto de vista del esfuerzo fiscal es importante, estamos hablando de 6.000 millones de dólares adicionales de los anuncios del gobierno que le terminan pavimentando el camino, incluso con los diputados de Chile Vamos, a poder aprobar un tercer retiro. ¿Cuál es el problema de la fórmula de Joaquín Lavín? Que le sigue cargando la mano a los trabajadores con los fondos de sus seguros de cesantía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Los trabajadores ya han puesto 34.000 millones de dólares de sus propios ahorros previsionales en enfrentar la crisis. Y el Estado solo está poniendo 6.000 millones de dólares. Entonces necesitamos equilibrar esa balanza. Por eso nosotros proponemos esa renta universal de emergencia de aquí a junio, hasta que alcancemos la inmunidad. Pasemos el chaparrón. Ayer Angela Merkel en Alemania hablaba que estamos en presencia de una nueva pandemia, más contagiosa, más peligrosa. ¿Diputado? Entonces, vamos a enfrentar meses muy complicados y necesitamos que la gente de verdad esté tranquila recibiendo ingresos si en serio queremos que cumplan con las medidas de confinamiento. Diputado, cuando se planteó el primer retiro, muchos sectores lo veían altamente improbable. Sin embargo, finalmente se logró el primer retiro, el segundo retiro, ahora se podría lograr incluso un tercer retiro. Y la crítica que siempre se hace es que mientras el Estado o el gobierno no vayan en ayuda de los más vulnerables o de la clase media, estos retiros podrían continuar realizándose. ¿Usted ve probable, si el tercer retiro finalmente se materializa, que finalmente ocurra un cuarto y un quinto retiro? Lo que pasa es que hay diputados que están proponiendo que el artículo sea permanente para salvar el problema del Tribunal Constitucional del quórum, establecer que cada vez que haya estado de catástrofe se pueda retirar un 10%. Y con eso apuestan a tener 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio para aprobar la propuesta. Pero esa es una jugada bastante arriesgada. Yo creo, insisto, el costo de la crisis no lo pueden seguir pagando los trabajadores. Tenemos que tener una renta universal de emergencia y espero que acá en el Senado, al ladito, estamos acá en el Congreso Nacional, lleguen a un acuerdo en materia previsional. Lo que hemos propuesto como oposición es que haya un 6% adicional que vaya a solidaridad, sobre todo en favor de cientos de miles de pensionados que ya jubilaron bajo pésimas condiciones en el sistema de AFP, junto con fortalecer el pilar solidario y que el costo no lo sigan pagando los trabajadores. Diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, le queremos agradecer por esta entrevista y por supuesto vamos a estar pendientes de lo que pase esta tarde en la Cámara. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a esta hora Benjamín Contalva nos tiene un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, partiendo por una situación gravísima que se produjo en Ñuñoa con una mujer con su hija. Además, fueron abordadas en la calle nuevamente para robarles. Benjamín. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Fue eso de las 10 de la noche, cercano al inicio del toque de queda, cuando esta familia decide nada más y nada menos que salir a pasear a su mascota. Algo que muchos hacemos de vuelta de nuestros trabajos en ese momento de relajo, junto a nuestras mascotas, que son casi un miembro más de la familia, es que estas personas que estaban circulando por un sector de la comuna de Ñuñoa, en particular en Julio Prado con la calle Lincoyán, es donde viven estas personas, a una cuadra en la intersección con calle Colo Colo, se encuentran con un grupo de 3 individuos que descienden de un vehículo gris, un Nissan X-Trail. Según lo que ellos alcanzaron a registrar, descienden 3 individuos con armas de fuego que las abordan rápidamente en este sitio. Es un delito conocido como el abordazo, lo hemos visto durante las últimas semanas. Es así como estas personas fueron intimidadas por estos sujetos, quienes a través de un forcejeo intentaron robarle la mascota a esta familia mientras encañonaban a la hija de 22 años con una pistola en la cabeza. Es un caso absolutamente preocupante que ya tiene un historial. Estos vecinos con quienes tuvimos la oportunidad de conversar reportaban que hace 5 años atrás vivieron una ola de delitos y una ola de robos en base a esta misma dinámica, el robo de sus mascotas. En ese momento intervino la Policía de Investigaciones realizando protección de
este vecindario, como también el entrenamiento para estas personas para poder enfrentar este tipo de situaciones con las mascotas. Al respecto y con los detalles también de lo que tocó vivir durante esta noche, conversamos con la víctima de este abordazo que por supuesto no deja de estar preocupada por lo que se vive en la comuna de Ñuñoa. Veníamos ya de regreso a una cuadra de nuestro departamento y veníamos en sentido contrario al auto gris que venía casi frenando, y cuando vimos que empezaron a abrir las puertas y apuntaron con pistola, tratamos de correr, pero mi hija de 22 años quedó atrás y yo subí el perrito a mis brazos para que no me lo robaran. Dos se encargaron de mí para tratar de robarme a Nicolás y otro también trataba de manosearme para ver si dentro de mi ropa tenía alguna pertenencia de valor, mientras que otro apuntaba en la frente de mi hija para que ella entregara sus cosas de valor. Llamo a Carabineros para ir a dejar una constancia, una denuncia, y me dicen, ¿le robaron algo? Yo le digo, no. Entonces me dicen, no hay nada que hacer. Entonces, esto no fue un lanzazo, fue una amenaza directa hacia mi hija, hacia mí, con pistola. Entonces estamos esperando que nos maten para que nosotros podamos ir a colocar una denuncia. Ahí lo escuchábamos en palabras de esta vecina del sector de Ñuñoa, quienes ya dijeron que a las 6:30 de esta jornada se van a reunir con todos los vecinos para poder protestar. Afortunadamente es un hecho que termina frustrado por los vecinos y no termina con lesionados de consideración. Sin embargo, estos personajes, estos delincuentes, aún permanecen con paradero desconocido. En tanto, también revisamos materia ya en pleno Santiago, en el sector de San Pablo, en donde lamentablemente se vivió un homicidio de un ciudadano colombiano en el 6º piso de un edificio. Las circunstancias aún son desconocidas, la información es preliminar. Sin embargo, lo que se logra establecer de manera preliminar hasta ahora es que una persona habría ingresado hasta un departamento en el 6º piso de este condominio, en donde realizó diferentes disparos, hiriendo a otras 2 personas y lamentablemente terminando con la vida de una tercera persona, que es hasta ahora la víctima fatal de este hecho. Respecto a la Policía de Investigaciones, se constituyó por orden de la Fiscalía en este lugar para poder establecer las primeras diligencias y dar cuenta qué fue lo que ocurrió ahí. Pero hay algo clave en esto, en donde pudieron establecer que la chapa de esta puerta no fue forzada, sino más bien una hipótesis establece que la línea de investigación sigue el camino de que esta puerta fue abierta. Lo que no se sabe es qué fue lo que pasó después de ese momento y por qué se realizaron estos disparos. Se presume que puede ser un ajuste de cuentas o que pudo haber sido una discusión que ya subió de tono. Lamentablemente hablamos de este resultado, 2 personas que hasta ahora están siendo intervenidas en sus respectivos centros de salud para poder enfrentar sus heridas, que por supuesto están en lugares de su cuerpo que son comprometidos debido también a estos impactos de bala. Y esta tercera persona, un ciudadano colombiano, los 3 vivían juntos, aparentemente arrendaban este lugar, y es por eso que también la Policía de Investigaciones está realizando todas las diligencias hasta ahora para poder establecer qué es lo que ocurrió con este caso. Al respecto, también nos señalaron lo que ocurrió con este procedimiento. Escuchemos. 3 sujetos de nacionalidad colombiana, de los cuales estamos tratando de establecer su situación migratoria en el país, se encuentran compartiendo el interior de un departamento en el 6º piso de este edificio. Por causa que estamos investigando, se comienzan a ejecutar desde el exterior diversos disparos que lamentablemente le causan el fallecimiento a uno de ellos en el lugar, y los otros 2 acompañantes de la víctima, uno de ellos el arrendatario y encargado del departamento, sufre una herida traumática por proyectil balístico en su cabeza y es trasladado en forma particular con su acompañante, también herido grave, hasta la posta 3 de acá de Santiago. La pregunta que todos nos hacemos es por qué ocurrió esto y también por qué existe este porte de armas que sabemos comprometen vidas y siguen protagonizando diferentes tipos de delitos que lo hemos revisado durante las últimas semanas. Es así como la Policía de Investigaciones va a seguir con las diligencias para poder establecer qué fue lo que ocurrió en el sector de San Pablo. Claro, si se trató de un conflicto entre ellos o si hay intervención de personas ajenas que no vivieran en ese departamento también en este caso. Muchas gracias, Benjamín. Buenos días.
Oye, Karina, me quedé pensando en la primera noticia que da Benja sobre la encerrona para robarse un perro. Son perros que acá en el mercado pueden salir entre 500.000 y 1 millón de pesos y claro, los delincuentes finalmente tratan de robárselos para luego venderlos. Claro, nos vamos a quedar muy pendientes de lo que pueda pasar en la comuna de Ñuñoa. Recordemos que está anunciada una protesta para esta tarde por la cantidad de delitos de este tipo que se han producido en el sector y por supuesto se lo vamos a estar contando. Así nos despedimos, que tenga una excelente jornada y nos vamos con esta imagen. Así es, muy buenos días. Chau, chau.